Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Laura Maker. Hoy os traemos novedades respecto a lo que está ocurriendo en Media Prado. Sabéis ya por las últimas noticias que hace más o menos 2 semanas comentamos que no se iba a renovar en el puesto a Marcos García, director artístico de esta institución, y que lleva más de 17 años en el proyecto. El caso es que poco después surgió una iniciativa, que es la que os quiero comentar hoy, que se llama We Are the Lab, una iniciativa para apostar e impulsar pues, que Media Lab continúe con esta línea abierta, participativa, invitando a la gente a desarrollar sus proyectos en el espacio, trabajar de forma abierta, trabajar en red. Como mucho de esto ya lo hemos contado, os voy a recomendar dos cosas. Si estuvisteis en el último Preguntas y Proyectos, os voy a recomendar que echéis un vistazo aquí abajo en la descripción a un manifiesto que se ha publicado, que se llama We Are the Lab. Ahora mismo hay más de 2000 personas que ya apoyan este manifiesto. Si estáis de acuerdo, si queréis impulsar esta idea de Media Lab como lugar abierto para la experimentación ciudadana, os recomiendo que le deis un vistazo, independientemente de dónde estéis. Hay gente de todo el mundo que está ahora mismo impulsando, firmando, apoyando, y se tarda muy poquito en rellenar el formulario. Y si no conocéis Media Lab Prado y os estáis preguntando qué tiene que ver ese centro con todo el tema Maker, pues os recomiendo que veáis este fragmento del último Preguntas y Proyectos, en el que David y yo estuvimos hablando precisamente sobre cómo se había ido desarrollando Media Lab Prado a lo largo del tiempo y cómo había influido en proyectos como Arduino en su momento o Proyecto ReRPrap, poniendo en contacto a gente que a lo mejor de otra forma nunca se hubieran conocido. Y quién sabe cómo sería la historia hoy en día. Así que nada más, os dejo ya con este fragmento. Animaros a firmar ese We Are the Lab, porque al final el laboratorio o los laboratorios podemos ser mucha gente. Y nos vemos aquí en breve en Laura Maker. Un saludo. Esta semana una de las noticias que ha generado quizás más reacciones ha sido el mensaje de Marcos al principio de semana, de Marcos García de Media Lab, que anunciaba que no le iban a renovar. Y creo que hay gente que conoce más o menos Media Lab, pero seguro que hay gente que no ha pasado por Madrid, o que no ha estado, o que no No ha conozco la conectado. historia. Y a lo mejor es interesante porque o sea, para mí Media Lab han ocurrido a lo largo del tiempo varios hitos que creo que pueden ser interesantes compartir en estos momentos en los que, bueno, hay incluso gente que plantea hacia dónde va el centro, cuál es el futuro, qué espera, no sé qué. Yo creo que es interesante como aprovechar este momento para hacer una reflexión, ¿no? De ahí decías, no conoce la historia. Cuéntanos. Bueno, es un poco profundo, pero bueno, yo igual puedo hablar yo porque conozco, o sea, yo estaba ahí desde antes que fuera Media Lab Prado, desde cuando era Media Lab Madrid. Ujú, Y la cosa empezó en el Centro Cultural Conde Duque, ujú, y cuando, bueno, ahí se hicieron un montón de cosas. Estaba más centrado en el tema del arte contemporáneo digital. Era muy cercano siempre al tema de artes electrónica desde un punto de vista más expositivo. Y ahí yo conocí precisamente a Marcos y a su compañera Laura, que ellos entraban no mediador sé decir cultural. becarios, pero vamos, Ojo. hacían gestión cultural, pero no eran los directores para nada. Y estamos hablando de hace 15 años, cuando empezamos con Arduino. Yo llegué allá porque me invitaron para hacer una charla sobre Arduino. Acto seguido me invitaron a hacer un taller sobre Arduino. Y luego con Marcos generamos lo que fue los talleres interactivos, que propusimos los formatos, y Marcos poco a poco fue a hacer gestión dentro del espacio a convertirse en el director del espacio. Ujú. Y él llevó a cabo, pues, junto con el equipo, porque no, obviamente es el trabajo de no una persona solamente, sino de todo un equipo de gente, pero llevaron a cabo una migración con una parte del espacio del Centro Cultural Conde Duque a donde está ahora en Atocha. Y también hice una migración del contenido que era más tema expositivo, y la parte como más expositiva se la llevó todo lo que sería Matadero, y se centraron mucho más en la producción a nivel cultural y a nivel de barrio, y tema de cultura digital, ciencia ciudadana, laboratorio ciudadano, etcétera, ¿no? Y ahí, por ejemplo, estaba el grupo de Arduino, que es donde César Ujú. entró a jugar,
Y ahí se creó, de hecho, todo el núcleo duro que terminó por hacer Make Madrid. Exacto. Así que es bastante curioso porque es como una historia bastante particular, porque justo en esa época, hace 15 años, creo, sí, seguro, yo trabajaba en Conde Duque y no conocía Media Lab. Bueno, también es que el hecho es que yo trabajaba en Conde Duque 3 plantas bajo tierra. Era como una especie de búnker antiatómico. De hecho, la zona donde estaba eran las antiguas mazmorras o las- la prisión, cuando eso era un cuartel. Y de hecho yo un día pregunté, oye, pero ¿y si aquí hay un incendio? ¿Esto cómo salimos de aquí? Pues lo hemos probado y no se sale. Bueno, era una cosa bastante curiosa. Nunca coincidimos en Media Lab. Y de hecho yo, Media Lab me acuerdo que lo descubrí de una forma totalmente inesperada. Porque para que os ubiquéis, Media Lab Prado se llama así porque está situado junto al Paseo del Prado, más o menos a la altura del Jardín Botánico, y está muy cerca del edificio de Cosmocaixa. Y justo bajando de Cosmocaixa, de la cafetería o de una exposición, bajando, hay unas escaleras ahí como con una celosía metálica y se ve la fachada de Media Lab, que es una fachada interactiva donde se han hecho un montón de actividades y es curioso porque justo pasando por allí dije, oye, están ahí, ¿eso qué es? Ese edificio. Y llegué así como un poco por casualidad. Cuando Media Lab ni siquiera era ese edificio, porque Media Lab, como decía David antes, Media Lab empezó justamente en Conde Duque, luego se movió a este edificio, que es el edificio de la Serrería, pero inicialmente, como no estaba habilitado, no se podía usar. Entonces, Media Lab era como la parte baja del edificio. Era donde ahora está el Fab Lab, donde está el laboratorio, 200 metros cuadrados. Entonces allí ocurría todo. Makespace justo arrancó a partir de un momento en el que Media Lab abandona este centro, o sea, abandona el espacio porque se iba a habilitar también ese sitio y entonces se mueve a Matadero. Se mueve a Matadero durante una temporada en el que el grupo de Arduino llevamos como 2 o 3 años ya haciendo actividades, haciendo cosas, temas de sensores, ciencia ciudadana y demás. Y justo es ahí, en ese momento, en esa migración, donde decimos, oye, aquí hace falta un sitio estable, un sitio en el que nos podamos juntar, un sitio. Y en ese momento, claro, Media Lab estaba como, sí, vale, pues nosotros estamos súper encantados, pero ahora mismo no tenemos ni sitio nosotros para podernos reunir, ¿no? Y es ahí un poco en ese momento de espera en el que surge precisamente Makespace, que hace pues 8 años, este año ya. Entonces es bastante curiosa la historia. Allí han ocurrido también cosas bastante particulares. Yo siempre he querido escribir la historia de 2 impresoras que hay allí que se llaman Pili y Mili. No sé si las has visto tú, David, en algún momento. Pili y Mili son 2 impresoras MakerBot, Cupcake, de las primeras. Y, y lo curioso es que hace ya también casi, no sé, 10 años, y de hecho estuve investigando para escribir en la wiki de Obi-Wan, que lo tiene documentado. Eh, la primera MakerBot que llegó, o sea, madre, esta impresora 3D que llegó, y sus hermanas, Pili y Mili, vienen a partir de un taller que se hizo en uno de los interactivos, donde se invitó a venir Adrian Boyer para hablar de proyectos RepRap al principio de los principios, ¿no? Y es allí donde se crea también, hay una Darwin también, hay una réplica de las primeras impresoras RepRap que se hace allí, y coincidieron en ese taller Adrian Boyer, Zach Smith, que el otro día dije que era Zach Lieberman, no era Zach Lieberman, Zach Smith de MakerBot, y Obi-Wan. Y es ahí donde Obi-Wan conoce a Zach, que está arrancando MakerBot, y dice, oye, estas impresoras tienen buena pinta, ¿y si compramos una para nuestra escuela? Así que creo que han ocurrido cosas curiosas, ¿no? Interesantes en el espacio. Quizás era un momento inicial más cercano a la tecnología, más techie, quizá por los orígenes de Media Lab Madrid, que creo que últimamente se ha acercado más a toda la parte de participación, a toda la parte más de innovación social, por llamarlo de alguna forma.
Pero creo que es muy curioso ver cómo con perspectiva a lo largo del tiempo cosas que han ido ocurriendo en este espacio, ¿no? Y seguro que hay miles de anécdotas y proyectos que han ido ocurriendo. No sé si hay algún momento más Pues, hombre, ha habido todo tipo de iniciativas y cosas curiosas, ¿no? Que podemos también mencionar, porque, bueno, como sabéis, estoy en Suecia, pero curiosamente, Sergio, que fue alumno del máster aquí en diseño en la Universidad de Malmo, es el que ha hecho, junto con otra gente, el sistema de programación de la pantalla gigante que está Víctor ahí. Díaz también. Bueno, quiero decir que al final hay muchísimos links y realmente se han generado muchísimas cosas, tanto dentro del mundo del arte contemporáneo como de, digamos, la cultura participativa digital. Y bueno, lo que está pasando ahora mismo, yo no sé si es una teoría de la conspiración o qué es lo que es, pero Marcos termina su mandato porque era un cargo temporal, Mm. pide reincorporarse a su plaza anterior, que tomó excedencia para poder ser el director del centro, y le dicen que, bueno, que su plaza ya no existe. Entonces, se está levantando la gente en las redes para ver qué pasa. Además, hubo un momento también anteriormente en el que estuviera a punto de cerrar el Media Lab y se lanzó una campaña a nivel internacional donde un montón de gente influyente dentro del mundo de la cultura digital salió a defender el Media Lab Mm. de forma activa con manifestaciones en las redes, etcétera, etcétera. Mm. Cierto es, cierto es. Esta parte del Save the Lab, que bueno, hemos visto un movimiento también estos días. Yo creo que estaba pensando de como momentos muy curiosos. Me viene a la cabeza, por ejemplo, uno de los primeros talleres que se hicieron con Golan Levin, con la Kinect, que llevaba como una semana en el mercado, una cosa así, y ya la habían hackeado. Y me acuerdo de un taller y de pensar, "Joder, esto es como súper avanzado, ¿no? O sea, de estar ahí como en la vanguardia de lo que estaba Claro, ocurriendo. es que hubo un momento muy interesante por la relación que tenía Media Lab Madrid, el espacio anterior, con Ars Electrónica. Porque ahí es cuando, bueno, llegué yo a hacer talleres de electrónica, estaba Zachary Lieberman, que estaba haciendo talleres de visión por computador, y con los hicimos en primera interactivos. Zachary Lieberman colabora mucho con Goran Levin, entonces se hace también una relación con Goran Levin, y Media Lab fue muy inteligente en invitar a gente que estaba dentro del circuito para que pasaran por Madrid, hicieran charlas. Luego, aparte, colaboraba muy bien con otros espacios en España, como por ejemplo la UPV, el Departamento de Bellas Artes, el Laboratorio de Luz o gente en laboral. Entonces, hay que decir que en ese momento en España, a mitad de los años 2000 y así, había muchísimo dinero para lo que era cultura digital, ¿no? Hasta que llegó la crisis del 2008, se hacían muchísimas cosas, la gente estaba muy activa y había muchísimas becas. Entonces, se traía muchísima gente que activó la escena. Y esto yo creo que también contribuyó a lo que sería que en España hay una cultura maker muy fuerte y una cultura digital así bastante interesante que en otros países no hay igual.